¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, ingeniero. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, ante todo, atención al horario. Siempre empezamos 7:30. Apaguen sus teléfonos, mantengan su atención, aclaren sus dudas, escuchen con mucha atención y participen y aprovechen. Al final de la clase vamos a tener una ronda de preguntas en referencia a lo tratado en esta sesión, así que agradeceré todas sus dudas, todas sus consultas, tomar nota para que puedan hacerlas al final de la exposición y de tal manera se puedan ir muy claros, ¿no? Por cada concepto o aplicación de lo que vamos a tratar el día de hoy. En este caso vamos a ver, como se dijo, lo que es el mantenimiento predictivo y monitoreo de condición. Por lo tanto, vamos a ver los principios de mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para determinar el funcionamiento y posibles defectos de los equipos. Para hacer seguimiento del estado de los equipos y avisar a los técnicos de las próximas fallas, el mantenimiento cuenta con 3 componentes principales: los sensores y los dispositivos conectados o instalados en las máquinas, las soluciones de software y almacenamiento en la nube, que permite aplicar el MyMeaning y recopilar y analizar enormes cantidades de datos usando aplicaciones de Big Data. Y tenemos los modelos predictivos que se alimentan con los datos procesados y utilizan tecnologías de aprendizaje, el Machine Learning, para establecer patrones, comparaciones, elaborar predicciones de fallas y programación de mantenimiento antes de que ocurra. En el caso de los sensores y los dispositivos conectados instalados en las máquinas, que envían datos sobre el estado de la máquina en tiempo real, lo vamos a ver en diferentes aplicaciones, ¿no? Para lo que es temperatura, para que lo que es voltaje, para lo que es simplemente una señal de apertura, de cierre, de carga, de peso. O sea, dependiendo del proceso, vamos a encontrar estos tipos de sensores, ¿no? Y estos sensores, inclusive para la lubricación, que son instalados, ¿no? Donde no tenemos casi acceso, donde generalmente por proceso o por diseño no estamos facultados para intervenir de manera inmediata o de manera periódica. Tenemos que hacerlo en una parada, tenemos que hacerlo desarmando, desmantelando ciertas estructuras para poder alcanzarlo. Por lo tanto, ahí es donde es más conveniente utilizar este tipo de sensores, ¿no? Algunos que están están conectados a la red, ¿no? Vía comunicación fibra, mientras que otras están vía Wi-Fi, ¿no? Que también se recopila la data. Y existen muchos de estos sensores, ¿no? Por decir, ejemplo, el tema de lo último que vi era el tema de sensores para determinar la sensibilidad de la aplicación de los rascadores en fajas transportadoras, ¿no? Entonces, si realmente está haciendo presión para poder hacer el rascado, y lo segundo es para determinar si las cuchillas ya han sufrido desgaste y ya generó abertura. Estos sensores en línea permiten de intervenir, ¿no? De manera oportuna, ¿no? Los cambios que se tiene que realizar sin necesidad de estar destapando todo el chute, ¿ya? Para verificar e inspeccionar los rascadores que se encuentran internamente debajo de la faja y realmente nos ayuda mucho para poder optimizar nuestros recursos, ¿no? Cuando realmente sí necesitamos intervenir, es porque ya nos generó una señal de abertura a la cual tendríamos que aperturar todo el chute y de esa manera poder intervenir con el cambio 1, o simplemente necesita ajuste, o 2, la estructura misma, los resortes se han vencido, o 3, las cuchillas están desgastadas, pero la evaluación ya va porque el sensor detectó
una abertura que nos da esa señal, nos da esa información y podemos programar e intervenir, ¿no? A diferencia de cuando es una intervención periódica, sistemática, donde tenemos que aperturar, ver, verificar y recién evaluar si necesita o no necesita. Entonces, se dan cuenta el tema de pérdida de tiempo que se realiza, en algunos casos, redundancias que se realizan. Acá ya evitamos eso, ¿no? Vamos directamente a una anomalía, a un desvío que tiene que ser atendido por diferentes motivos. También las soluciones de software y almacenamiento en la nube, ¿no? Ustedes se han dado cuenta también estos temas de, por decir, cuando hacemos monitoreo por condición, ¿no? Cuando se va a lo que es toma de vibraciones, ¿no? Tenemos los medidores de vibraciones, ¿no? Los vibropen, los cuales tomamos mediciones, generamos nuestra hoja de ruta en un software, ¿no? En el caso estoy hablando de SKF, ¿no? Generamos en este software, lo podemos hacer desde un celular, lo podemos hacer desde una tablet, pero todo esto se va almacenando, la información, ¿no? Se va descargando hacia la máquina, pero va hacia la nube, porque se almacena la información, pero tiene que limpiarse. Se llena y se vuelve a setear todo y nuevamente la información vuelve a almacenarse, ¿no? Pero esa información se redirecciona a la nube. Por lo tanto, pagamos una licencia, ¿no? Para esta aplicación, donde obtenemos dos cosas. Uno, la reportabilidad que ya nos da el software con la información que se tiene. Dos, es que también tenemos la opción de que el asesoramiento de especialistas, ¿no? Dependiendo del software y el paquete que hayamos adquirido, tenemos también una opción de poder apoyarnos en el análisis de esa información. Por lo tanto, esa información ahora es tratada por, en este caso, especialistas de SKF y también nos ayudan a determinar ciertas variables o pronósticos de avería. Para ingresar la información de las hojas de ruta también están estructuradas, porque en función a cómo vamos ingresando los datos, ¿no? Marca, modelo, también nos va direccionando los tipos de rodamientos, los tipos de holguras que tiene, y esa información sirve para generar las hojas de ruta y los parámetros, ¿no? Los puntos máximos a los cuales deberíamos tener nuestras mediciones. Se van seteando en función a esa información las tolerancias. Entonces es muy importante el tema del software también y el almacenamiento en la nube, porque ya no gastamos nuestros recursos que están en nuestras máquinas. Sí tiene un costo, pero es una gran ayuda por lo que les estoy diciendo, ¿no? Nos ayuda a implementar todas las hojas de ruta de manera ordenada, de manera técnica, con los datos ingresados. Por el otro lado, tenemos la asesoría. Y tercero, tenemos un histórico, ¿no? Que se va formulando en el tiempo. La desventaja es que nos vamos haciendo dependientes también de este tipo de aplicación a las cuales tenemos que pagar licencia todos los años, ¿no? Inclusive los equipos, aquí otra ventaja, ¿no? Es que la información continúa en el tiempo, más allá de la actualización por actualización tecnológica de equipos, ¿no? Van viniendo otros modelos, otros equipos con otras características, pero de igual manera la data sigue en la nube, ¿no? Los modelos predictivos que también se alimentan de los datos procesados y utilizan tecnología de aprendizaje. Ahí estamos hablando de los pronósticos, ¿no? Vamos a obtener tanta información en algún momento que prácticamente no vamos a poder hacer un análisis de todo ese histórico y proyectar adecuadamente utilizando muchas variables. Estamos hablando solamente de predictivo, donde vamos a ver, pues, ¿no? Vibraciones, envolventes. Listo, o sea, sí, pues, o sea, vamos a ir viendo esos datos. Pero ¿qué pasa si a esto le adjuntas lo que es temperatura,
lo que es energía, lo que es tonelaje, lo que son horas de trabajo. Son muchos valores que se van generando y por lo tanto podemos hacer un pronóstico utilizando muchas variables. Software para estos van a ver y que utilizan modelos predictivos, ¿no? Que son regresiones lineales y proyectadas al futuro, caso con muchas variables como el Python, ¿no? Ahí dentro de la ayuda a memoria, dentro de la ayuda también de esta sesión, también he adjuntado algunas eh, cartillas o rutas de inspección, de preventivo, de tomografía, y además un estudio utilizando el Python para lo que es pronóstico en lo que es equipos trackless en minas subterráneas, ¿no? Entonces, especialmente scoops, ¿ya? Entonces, para que vean cómo toda esa información nos sirve cuando utilizamos estos modelos predictivos, utilizando este tipo de software que nos ayudan justamente a pronosticar, a darnos patrones o comparaciones, ¿no? Sobre algún modelo a utilizar. Dentro de las clasificación de tareas preventivas, predictivas, detectivas, correctivas, rediseño, el agrupamiento de horas aplicables al activo proceso está relacionado, como dije, nuevamente, vamos a la 14224 y vamos a la 13306, ¿no? Si lo ven muy bien, ahí en la parte preventiva vamos a encontrar basado en condición y predeterminado. Dentro de lo que es basado en condición, la prueba, ¿no? Inspección, monitoreo de condición. Y el predeterminado, prueba periódica y reemplazo programado, ¿no? Cuando ya tenemos componentes y necesitamos simplemente programarlo. O servicios programados, servicios muy puntuales, ¿no? Caso de ejemplo, ¿no? Tenemos que cambiar molinos, chaquetas, pero no lo hacemos nosotros, lo hace un tercero. Tenemos que tener un servicio programado de ese tipo. Alineamientos, que tal vez no lo hacemos, no tenemos en los equipos la competencia técnica en los especialistas que deben de hacer ese trabajo. También se terceriza y se saca un trabajo programado, ¿no? Un servicio programado. Y todo esto, como ven, está relacionado así, como lo vamos clasificando, cuando hablamos desde un inicio el tema de la estandarización. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque nos asociamos a muchas normas, ¿no? Pero todas estas normas nos conllevan a lo mismo, a ordenarnos, a estructurar, estandarizarnos para un world class, porque todo esto nos lleva a la ISO 55000. Entonces ahí es donde vamos a ver que estamos dentro de esa gestión de activos, pero en la parte intermedia, que es lo que es mantenimiento. Tenemos nexo a lo que es el CAPEX, tenemos nexo a lo que es las finanzas con las bajas, pero todo eso, la parte de mantenimiento, la gestión del activo, el mantenimiento del activo, es aquello que sí nos pertenece. Tenemos los tipos de mantenimiento predictivo. También hay modelos predictivos que hacen referencia a los diferentes sectores de actuación y las tecnologías utilizadas en el campo de su aplicación. A ver, hay que diferenciar el mantenimiento predictivo del preventivo, ¿no? El predictivo, ¿no? Diferente del preventivo. Muchos ya más o menos han entendido el predictivo, ¿no? Sensorial o instrumental, el preventivo sistemático. Ambos son sistemáticos, la diferencia que en uno el preventivo está en función a tareas, mientras que el predictivo está en función a monitoreo, cuyo objetivo es el de analizar el estado de la máquina de forma recurrente, con independencia de que sea necesario o no. Y en el caso de que se haya producido un fallo, se llevará a cabo un correctivo de avería para reparar esto, ¿no? Existen diferentes técnicas y ejemplos aplicadas para un correcto mantenimiento de las máquinas. Uno de ellos es la termografía infrarroja, una técnica muy versátil, puesto que permite detectar de forma no invasiva las altas temperaturas de los equipos, ¿no? Nosotros hacemos también lo que es análisis de vibraciones en la exploración que permite conocer el estado de los componentes gracias a las vibraciones específicas, los envolventes, la monitorización acústica, otra técnica que emplea sensores acústicos para detectar fugas de gas o líquidos peligrosos en las máquinas de producción. ¿No se han dado cuenta? La norma, ¿no? La Decreto Supremo 024 para minería, nos dice, ¿no? Que tenemos que hacer las pruebas hidrostáticas. Pero estas pruebas hidrostáticas, ¿ya?
¿qué es lo que nos pide con esta prueba hidrostática? Verificar fugas, ¿no? De tanques a presión. Correcto, pero con la emisión acústica nosotros no solamente ya vemos las fugas, también vemos el tema de desgaste, ¿ya? Y esto es una técnica mucho más eficiente, ¿no? Que nos permite hacer dos cosas en uno, ¿no? Entonces, dependiendo, porque también cada técnica tiene un costo, puede estar al alcance del negocio, pero tiene algo muy importante, que identifican esas probables fallas ¿no? Que tengan que realizarse de manera anticipada, ¿no? Recuerdo en una empresa donde estuve, una minera, ya hacían todos los años la técnica de solamente revisión de fugas, ¿no? Las pruebas hidrostáticas, lo que pide la ley, ¿ya? Entonces, se hizo, venía también de otra minera, con otros estándares, y en la cual ya no se hacía la prueba hidrostática, sino se hacía la emisión acústica. Y se planteó la emisión acústica, pero los costos iban más allá, iban de 3 a 1, ¿ya? Bueno, finalmente se sustentó, llegaron a aceptar la intervención de una emisión acústica, pero miren, dentro de esa intervención se detectó que ya uno de los tanques pulmón estaba con un desgaste interno, o sea, estaba corroído por dentro, y de tal manera que el grosor de la plancha ya estaba en un punto crítico, pero nos dio la opción de poder comprar, ¿no? Hacer el reemplazo de manera programada, sin afectar operaciones, y lo más importante, el tema de seguridad, ¿no? Garantizando de que no se afecte la seguridad tanto de personas como del equipamiento. Entonces, a veces, ¿no? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una hora de pérdida de una instalación, ¿no? De una planta de beneficio, ¿no? Es muy importante este tema de poder saber determinar qué técnicas aplicar y los beneficios que nos traen, ¿no? Esto, de igual manera, en el tema del infrarrojo, ¿no? La termografía, ¿no? A veces no estamos acostumbrados o no estábamos, ahora yo creo que sí, ya es algo estándar, el tema de la termografía, ¿no? En puntos calientes, tableros, eh, eh, transformadores, ya. Pero para lo cual tenemos que seguir cumplir ciertos requisitos, tanto en implementación, en la actividad, el procedimiento a realizar esa actividad, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar con nexos muy fuertes con lo que es el proceso de lo que es seguridad, en el proceso propio de lo que es mantenimiento, ¿no? Y manejando los PETAR, ¿no? Los trabajos de alto riesgo, en este caso trabajos en caliente, aislamiento de energía, seguridad eléctrica. Entonces, vamos a encontrar muchos PETAR, ¿no? A los cuales tenemos que adecuar nuestras actividades que vamos a realizar, ¿no? En este caso, la termografía, ¿no? Si no tienes visores para poder hacer la medición, vas a tener que aperturar el tablero. Por lo tanto, la apertura de tablero también requiere, ¿no? Ciertos requisitos, ¿no? Porque estás hablando de tableros que están energizados, por lo tanto, los CPPs en función a las potencias que estén manejando, ¿no? De eso lo vemos en la NFPA 70E. Hay ciertos parámetros a los cuales ya debe estar evaluado en cada uno de los PETs. Pero, como digo, la termografía nos identifica esos puntos calientes antes de que colapse, ¿no? Y especialmente cuando se trata de equipos críticos. Por lo tanto, es una técnica muy importante
tan igual como lo que es vibraciones y tan igual como lo que es la emisión acústica. Las características del predictivo. Consideramos que esta técnica es clave para anticipar errores y prevenir averías, ¿no? Les había dicho en algún momento, ¿no? En el tema de la lubricación, nos quita el 40% de las fallas. Las inspecciones sensoriales, instrumentales, nos quitan otro 20% de fallas. Y lo que es el preventivo, otro 20% de fallas. Entonces, estamos hablando de ese 80% que si lo sabemos manejar adecuadamente, vamos a eliminar el 80% de las fallas que se nos presentan, ¿no?, en nuestras instalaciones. De hecho, su implementación puede reducir las fallas, dice, en un 70 y recortar un 25 de gastos de mantenimiento. Bueno, acá todavía nos habla de 70, pero hablemos también del el tema del preventivo que tenemos que ingresar. Esto, según un estudio del Instituto Deloitte en el 2021, miren, tan importante que es esto. Lubricación, 40, inspecciones sensoriales, instrumentales, 20, 60, y me he quedado corto porque acá están diciendo 70. Si metemos el preventivo, nos vamos hasta el 80% de las fallas. Entonces, nos caracterizamos por el uso del software de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esto con el objetivo de identificar patrones, tendencias que podrían indicar un fallo inminente. Entonces, para cada técnica, ¿no?, ya tenemos que tener ciertas competencias, ¿no? Esa data tiene que ser analizada por personal certificado, ¿no?, en los cuales estamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Y para llegar al nivel 1, nivel 2, nivel 3, no lo llega cualquiera, ¿no? Entonces tiene que tener competencias técnicas, tiene que tener experiencia, ¿no? De la misma manera lo vamos a ver en el tema lubricación, ¿no? Igual, lo que es la tribología. Hoy ya, para ser un lubricador, participar y ser un especialista en lubricación, también tenemos que estar certificados en tribología, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Para poder dar, validar y recomendar, ¿no?, mejoras. Permitir la toma de medidas proactivas. Al predecir los fallos, los técnicos pueden tomar medidas proactivas para prevenirlos y reducir la frecuencia de mantenimiento, ¿no? En una PC4000, ¿no?, una pala hidráulica para gran minería, ¿no? La frecuencia era de cada 250 horas, con todo su sistema hidráulico, con todo eléctrico, mecánico, pero cada 250 horas era parar 2 veces al mes, hasta 3. Entonces era algo importante, ¿no?, reducir esos tiempos de parada. Entonces se hizo todo un estudio, muestreos de aceite, rendimiento de filtro, rendimiento de elementos de desgaste, pines, desgaste de cuchara, reparación, y todo esto llevó a algo en el cual se hizo una mejora. Herramientas muy fáciles como el Kaizen no estamos hablando inclusive ni de Six Sigma, ¿no?, algo tan simple como un Kaizen, algo estructurado, viendo resultados históricos, medidas y proyecciones, y se llegó a elevar a 375 horas, lo que era 250 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada hora que se incrementa afecta a cada uno de los sistemas funcionales de ese equipo. El hidráulico, el estructural, el mecánico, el de transporte, todo, todo. Entonces, podría funcionar en un sistema, pero no necesariamente funciona en el otro. O sea, igual voy a parar por motor cada 250 horas. Entonces tenía que estar alineado. Después de haber hecho todo ese estudio, se llegó a 375 horas, que ya era 125 más. Entonces, eso, aunque parece poco, es bastante, es dinero, ¿no? Ya, recuerden que en cada parada, en una pala de eso, hay un ejército, como 30 personas metidas en esa parada. Preventiva.
ni siquiera una parada general, preventivas, como hormigas, a revisar cada uno de sus sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo importante también de reducir la frecuencia de mantenimiento. El predictivo, justamente, nos vamos monitoreando y vamos evaluando hasta qué momento, ¿no? Ahí hablamos de, ¿no? Lo que me preguntaban, el tema del Webull, ¿no? Si es exponencial, si es lineal, lógicamente que el exponencial es a donde apuntamos. ¿Por qué? Porque son datos variables, no son datos estándar de fallas. Entonces, donde se va es que generalmente este mantenimiento predictivo, bien utilizado, ¿no? Siempre nos va a ayudar a hacer una toma de medida proactiva, ¿no? Las tendencias son muy importantes, entonces tenemos que tener esa data. Pero ya cuando tenemos mucha data, también se convierte en algo inmanejable, y ahí está el uso del software de análisis de datos, la inteligencia artificial, ¿no? En unas ponencias, ¿no?, que hubo este año fue referente al tema de equipos en minería, donde el 40% de las ponencias estaban relacionadas a lo que es inteligencia, perdón, estaban relacionadas a las ponencias de lo que es inteligencia artificial, por lo cual dentro de ellos habían ponencias como la de Chinalco, solamente molinos, hablando en el tema de redundancia, en el tema de fallas, en el tema... Tenía software de todo tipo, ¿ya? ¿Ya? Pero de tanta data, ¿cuánto de eso le servía para poderlo organizar? Entonces tuvieron que limpiar información, tuvieron que ordenar y clasificar los grupos, ¿no?, de cómo se iba a catalogar cada una de las fallas, las variables que iban a intervenir, para poder recién, ¿ya?, modelar su tablero de control, ¿ya? Su dashboard, ¿no? O sea, ¿qué era lo que querían ellos? La información en panel, de qué datos, qué indicadores iban a manejar. Entonces, 2 años, un grupo de especialistas en manejo de información y de datos para poder limpiar todo eso, y recién iban a modelar cuál iba a ser sus dashboards, sus KPI que iban a manejar, ¿ya? Entonces, lo que da es que ese análisis, ¿no?, de datos, a veces ya no lo podemos hacer nosotros, lo tenemos que dar, y va a ser así, ¿no? Vamos a tener que modelar para que la inteligencia artificial lo empiece a manejar. Y de esa manera nos pueda predecir, ¿no? Va a utilizar esa data, pero bien organizada, para que de esa manera podamos obtener los indicadores en línea y las proyecciones que vamos a necesitar, ¿no? Como les dije sobre eso también, ahí les envié un pequeño informe de otra minera con este tema de de un informe sobre una flota de scoops, donde se utiliza un software que es tan... Pero manejar toda esa data, hacer todo ese informe, demora tiempo, pero con la inteligencia artificial esto debería ser automático. Justamente ahí está su aplicabilidad dentro de lo que es la industria actual, la industria 4.0. Ventajas y desventajas de mantenimiento predictivo. Los modelos predictivos presentan varios beneficios a las empresas industriales. Principalmente aprovechan toda la vida útil de todo tipo de maquinaria y de sus componentes. Al mismo tiempo reducen los costos operativos, el tiempo de mantenimiento, las horas de inactividad de las máquinas y mejoran el rendimiento general de la cadena productiva. Tienen ventajas operativas. Deben de llevar a cabo ciertas inversiones en la digitalización y monitorización necesaria para este tipo de mantenimiento. Mientras más se digitalice, mientras más se monitoree, van a ver que los beneficios van a ser mucho más altos, mucho más rápidos, porque la información va a ser en línea, se va a capturar pero cuando no contamos con esta información, seguimos con el documento en papel que luego tiene que ser llenado, que luego tiene que ser analizado,
hay bastante demora, hay bastante tráfico, bastante burocracia documentaria, que lo que va a hacer que tengamos pues una información, pero que no llega a tiempo, ¿no? Por eso vamos a ver el manejo de los CRPs, ¿no? El manejo como el ELIPSE, el, el SAP, ¿no? Transaccionales, que no solamente ven mantenimiento, sino ven todos los procesos modelados e integrados, el cual finalmente va a tener un valor, un indicador, un resultado que sirve para tomar decisiones a la gerencia. Cada valor que se obtiene viéndolo de nosotros, órdenes de trabajo, va a empezar a conectar con logística, con costos, con recursos humanos, ¿no? Con finanzas. Entonces, vamos a ir viendo de que esto modela, ¿no? Dispara cada uno de los procesos y estamos totalmente integrados. Implica contratación de mano de obra calificada y con experiencia suficiente para que sepa analizar e interpretar datos, ¿no? Lo que habíamos hablado. Esto de Chinalco. El grupo ya estaba formado para ese trabajo de lo que es inteligencia artificial, el modelamiento y esa limpieza y para luego modelarla y para luego empezar que esa implementación de resultado. Hablaban de que eran ingenieros mecatrónicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, pero no hablaban de ingenieros mecánicos, no hablaban de ingenieros electricistas, no hablaban de especialistas, estaban hablando de aquellos que manejaban, ordenaban la información, ¿no? Pero no estaban hablando del propio especialista del equipo, ¿no? Del molino, del metalurgista, ¿no? No estaban hablando de eso. Entonces, como ven, las competencias ya son otras y por lo tanto los profesionales tenemos que ir por esas competencias que nos van a dar oportunidades en este nuevo mercado, ¿no? Que es la tecnología. Al pasar de la inversión, para seguir siendo competitivo, ¿no? En un mercado industrial cada vez más exigente, es imprescindible implementar este tipo de mantenimiento basado en tecnologías avanzadas. Es posible anticiparse a las averías que puedan alterar el funcionamiento de la producción, producir paros no planificados e incrementar los costos variables asociados tanto de la reparación como de la no producción. Esto es algo importante, miren, en este análisis que les he compartido, ¿ya? En este análisis tan simple, utilizando el Python, utilizando muchas variables, MTBF, MTTR, disponibilidad, horas de trabajo, lo que se puede obtener es información de 4 años atrás, ¿ya? Y que proyecta hacia 4 años a futuro, ¿ya? Los cuales se alcanza la empresa. Parece tan simple, uno dice, sí, pues eso va a pasar, ¿no? Porque así como vamos, va a pasar esto. No, acá está demostrado que sí va a pasar. Y si no tomamos una acción, simplemente eso va a ocurrir. Pero si tomamos acciones según esas proyecciones, ¿cuándo debemos de tomar en cuenta que las paradas son prolongadas y por lo tanto en tal sistema ya no es necesario el mantenimiento o reparación de un componente, sino el cambio, ¿no? El cumplimiento del ciclo de vida de ciertos componentes que tienen que ser cambiados para evitar esas paradas tan grandes. Entonces, todo eso, si lo sabemos interpretar, lo sabemos analizar y tomamos un plan de acción, podemos cambiar ese futuro, ¿no? Pero si no, vamos a seguir en la tendencia que ya está predicha, ¿no? Es donde tenemos que ser capaces de poder llegar a la gerencia con esa información para que pueda ser validada todo nuestro plan de acción, tanto en CAPEX como en OPEX, ¿no? Para poder que esto, proyectado 5 años, pueda ser atendido, ¿no? Entonces, es muy importante la data, pero también no sirve de nada si no le hacen caso. Tenemos que
saber llegar y también la gerencia también pueda escuchar y pueda convencerse de que esto va a implicar de que el negocio no solamente continúe, sino que mejore. El mantenimiento preventivo, hablando esto, ¿no? El negocio, ¿no? ¿Cómo impacta el predictivo a tu negocio? El mantenimiento utiliza información previa para determinar el momento indicado para realizar tareas de mantenimiento de un aparato. El equipo de mantenimiento puede utilizar información pasada para predecir cuando el momento es ideal para realizar mantenimiento en un dispositivo. Este puede ser una información directa del productor de la máquina de producción o bien puede ser información interna recopilada por el mismo equipo de mantenimiento de la empresa. Los sistemas más avanzados de mantenimiento preventivo utilizan el Internet de las cosas, estamos hablando de hoy hay el IoT, para prevenir cuando en el momento ideal para realizar las tareas de mantenimiento. Al igual que con el mantenimiento condicional, practicar el mantenimiento predictivo requiere de un constante o frecuente monitoreo del estado de tus activos, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? La gestión de los activos. A veces decimos, sí, pues yo tengo el equipo, oye, pero tienes que despiezar ese equipo, ¿no? Sistemas, componentes, y cada componente también tiene un ciclo de vida y tiene una gestión de mantenimiento, ¿no? Propio, por decir, motores eléctricos. Lo vamos a encontrar en todos los equipos, pero tiene una gestión propia, ¿ya? Indiferentemente de si está en una faja, si está en una chancadora, si está en un molino, tiene una gestión propia, ¿no? A la cual tenemos que considerarlo, ¿no? En esa gestión para poder determinar las técnicas a aplicar, porque son equipos críticos, ¿ya? Dependiendo del proceso también, ¿no? Pero tiene su propia gestión. De inspecciones, termografía, vibraciones, ¿no? Lubricación, mantenimiento preventivo, sistemático. Entonces, vamos a ver que el mantenimiento predictivo, ¿no? Nace de un sistemático, ¿no? Porque son frecuencias en las cuales tenemos que intervenir, pero sobre esas alertas también atacamos con otros no sistemáticos, monitoreo en función a su condición, ¿no? Me está dando alerta, entonces cambio simplemente lo que estaba monitoreando cada, no sé, pues cada quincena, ahora lo tengo que hacer cada semana, cada 3 días, para poder llevar el seguimiento y seguir esa condición y evitar la falla, ¿no? En una minera donde teníamos un elevador de cangilones de roca fosfórica, ¿no? Siempre teníamos el problema de que los baldes, que eran de caucho, ¿no? A veces se desalineaba, ¿ya? A la hora de hacer el carguío, y sobre ese desalineamiento, esos baldes, ¿ya? Rozaban y por lo tanto se empezaban a abrir. Generaban atasco, generaban un problema de parada, porque teníamos que hacer limpieza para luego hacer el mantenimiento y cambio, ¿no? Y en otras, inclusive hasta rasgaba la propia banda y por lo tanto tendríamos que cambiar todo el sistema. Entonces, imaginan la parada total que hacía. Ideas tan simples como esta, ¿no? Se generó un tema de ventanas, ¿ya? Y lo otro era la numeración de cada uno de los baldes. Y sobre esa numeración de cada uno de los baldes, la toma del video, el muestreo, ¿no? Que era sistemático, iba el técnico y empezaba a tomar la filmación, ¿no? Los ciclos, 2, 3 vueltas, para tener un detalle de cada uno del movimiento de esas canecas, ¿no? De esos baldes, ¿ya? Y luego lo llevaba a su máquina y empezaba a tomar foto de cada uno de ellos para ir en pausa, tomaba foto, pausa, tomaba.
trabajoso, laborioso, sí, ¿ya? Pero cuando tenía cada uno, podía determinar en qué estado estaba cada una de las canecas, ¿no? Por lo tanto, se tomaba una directiva, ¿no? En los oportunos, cuando no había barcos, ¿no? Y se podía intervenir, ya se sabía qué caneca había que intervenir, cuántas canecas teníamos que cambiar, ¿no? Entonces era algo muy interesante, algo tan simple como eso, permitió que se mantenga al límite el tema de las fallas, con ese tipo de, ese elevador de canguilones crítico, porque cuando se paraba todo el negocio ahí. Ya no había cómo almacenar hacia los silos, ¿no? Todo lo que salía del horno. Y por lo tanto, parábamos los hornos, paraba la producción. Y especialmente el embarque, ¿no? Que eran los más importantes. Tener ya, los barcos vienen y si no nos cobran el demurrage, ¿no? Que son las penalidades por estadía. Entonces, eso era, ¿no? Algo tan simple como esto realmente ayudó mucho al negocio, realmente al negocio, a las ventas. Entonces, el poder de mantenimiento predictivo en la industria minera, vamos a ver que tenemos nosotros que el mantenimiento predictivo, que es un enfoque proactivo para el mantenimiento de maquinaria y equipos en la industria, que se basa en el análisis de datos históricos y en el tiempo real para predecir cuándo se producirán fallos en los equipos. Vamos a tener el uso del mantenimiento predictivo en la industria minera aporta varios beneficios. Entre estos destacan la reducción de costos, la optimización del tiempo de la actividad, la mejora de la seguridad y la extensión de la vida útil de los equipos, ¿no? Ya hemos hablado con el tema de la reducción de los costos, ¿no? Solamente ampliar las frecuencias, ¿no? De mantenimiento ya nos está diciendo de que hemos ahorrado, ¿no? Hemos sido más eficientes por cada hora de trabajo, o sea, nuestro costo de mantenimiento disminuyó. La optimización del tiempo de la actividad también, ¿no? Porque ahora ya no vamos a reparar, simplemente vamos a atender aquello que está fallando, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos identificado, ¿no? Aparte de cuál ha sido el síntoma, programamos la actividad y por lo tanto la intervención no va a durar más de lo que eh, podría durar una falla, ¿no? Y con toda la implicancia de daño a otros componentes. La mejora de la seguridad, como le hablaba este tema de los recipientes a presión, ¿no? Pudo ocurrir un evento que podría haber accidentado al personal operativo, que son los que, y al mismo mantenimiento, que a veces hacen sus rutas, ¿ya? Y lo que hizo de que se programe, se cambie y se eliminen esos riesgos. También tenemos la extensión de la vida útil de los equipos, ¿no? Porque vamos viendo y monitoreando que a lo mejor equipos que podrían, bien cuidados, ¿no? Cumpliendo sus mantenimientos, puede alargarse sus horas de trabajo, ¿no? En minería, tuve en una mina donde el cargador que alimentaba la tolva de gruesos, ¿ya? Trabajaba un promedio de 22 horas diarias, o sea, era así, veloz, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la mina había estado conceptuada para 800 toneladas día, y llegó a 3.400 toneladas día, con todos los incrementos de producción. Teníamos un cargador que era un 950F, ¿ya? Luego, ese cargador ya no daba, ya no se pasó a un 966, ¿ya? Y ese cargador empezó a alimentar, pero conforme iba creciendo la producción, igualito llegó al tema de saturación, ¿no? 22 horas diarias prácticamente. Era para los que conocen mediana minería y para los que conocen cómo trabaja un cargador en una tolva de gruesos, realmente es un trabajo extremo, ¿no? Porque no,
22 horas diarias prácticamente de trabajo en caliente, o sea, termina el operador, entra el otro operador de guardia, termina, y el equipo solamente para lo que es mantenimiento preventivo. O sea, a ese nivel había llegado, ¿no? Entonces, ese cargador, bajo esas condiciones, ahí no estamos hablando de losa, que todo es donde no sufre la suspensión, donde no hay polución, no, extremo, polución, eh, una superficie totalmente desnivelada, golpeando la suspensión, haciendo fatiga al sistema estructural, las cucharas con desgaste, el tema, el propio de la polución, la humedad, que dañaba también el tema de los sistemas hidráulicos, la polución con los filtros, el motor. Entonces, realmente tenía todo como para ir con esas fallas, ¿no? Entonces, su stand-by se volvió el 950F, ¿no? Se puso operativo el 950F y solamente cuando era necesario se cambiaba por ese 950F para suplir, ¿no?, los tiempos de parada del 966. Pero este 966 llegó a trabajar su motor ya a 4.300 metros de altura sobre las 22.000 horas, sin problemas, ya, 22.000 horas. Lo que recomendaban cambiarlo cada 12.000 horas, no, 22.000 horas, bien mantenido y sin problema. Entonces a eso iba con el tema de la extensión del ciclo de vida, ¿no? También permite, a medida que la tecnología de mantenimiento predictivo se integra cada vez más en las operaciones mineras, es importante que la fuerza laboral se adapte y adquiera las habilidades necesarias para utilizar estas herramientas, capacitación y educación, ¿no? Entonces, hay que entrenar al personal en estas nuevas competencias, ¿no? Fomentar la colaboración entre departamentos. Ya no somos una isla, mantenimiento tiene que integrarse a la operación, tiene que integrarse a lo que es finanzas, tiene que integrarse a lo que es logística. O sea, manejar de manera integrada, ¿no?, la información en línea, ¿no? Cambio de mentalidad, nuestra mentalidad lógicamente ya tiene que ser otra, ¿no? Dice, tenemos que desaprender para aprender. Y eso se los digo porque tuve una oportunidad en la cual de mediana minería pasé a gran minería. Y lógicamente, ¿no?, uno va con todo lo que uno tiene y donde sí ha funcionado y uno dice, pues, oye, de la misma manera tiene que funcionar acá. No, pero ya estamos hablando de procesos distintos. Ya no estamos hablando de minería subterránea, todo es superficie, equipos gigantes, horas de parada, donde me valía una hora de parada en planta $1.500 y al otro lado me estaba, perdón, no 1.500, $15.000 en un lado, en el otro lado me valía una hora de parada más de $1.000.000. Entonces, la mentalidad tiene que cambiar, ¿no? Entonces, el gran consejo de un gerente que tuve: tienes que desaprender para aprender. Bota todo lo que tengas para enfocarte nuevamente en todo lo que tienes que asimilar. Eso no quiere decir que lo que hayas tenido atrás no sirva, no, sí sirve. Y vas a ver cómo se adapta a lo que el nuevo enfoque que te va a traer este nuevo proceso, esta nueva organización. ¿Ya? El mantenimiento sigue siendo el mismo. Lo que cambia, ¿no?, es cómo se utiliza. Equipos, ¿ya?, distintos, procesos ligeramente distintos, en otros totalmente distintos, pero sigue siendo mantenimiento. Entonces, simplemente adaptarse a lo que se nos viene, ¿no? Tenemos que ser adaptables. Cuando nos preguntan si nos adaptamos al cambio, a veces nosotros decimos siempre, sí, nos adaptamos, pero la forma como nos adaptamos es muy importante. Tenemos las técnicas y análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, lubricación, lo que habíamos hablado, ¿no? Pero ahora, uno de los métodos para detectar una falla es su falla inicial y detener su progresión en el tiempo. Y se utilizan las
las curvas P, PF, los cuales pueden variar dependiendo del modo de falla que se presente. Para que las máquinas funcionen correctamente, existen técnicas en el mantenimiento predictivo que han ayudado a los trabajadores de mantenimiento a detener la progresión de las fallas en el tiempo y mantener los procesos de producción protegidos contra las paradas inesperadas. Falla potencial, falla funcional. El intervalo entre lo que es potencial y funcional ofrece una ventana para planificar y ejecutar el mantenimiento, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro siempre, ¿no? Eso nos va a ayudar a predecir, a mejorar y siempre con una buena data que nos permita tomar esas decisiones, ¿no? Los profesionales nos cuestionan por las decisiones que tomamos, buenas o malas, pero si somos cada vez más analíticos, con más experiencia, mejor capacitados, simplemente vamos a tener mejores decisiones a tomar. Dentro de lo que es el análisis de aceite, el análisis de tipo de aceite es una práctica periódica que examina la condición del aceite. A lo otro también quería llegar, ¿no? A veces uno va a una organización y dependiendo de la organización, ¿no? Y cuando falla algo y se arregla, ¿no? Se soluciona el impasse. Lo felicitan, le dice, oye, qué bueno, cómo has hecho el trabajo, lo has determinado, ha quedado muy bien, pero nadie felicita al que lo evita, ¿no? ¿No se habrán dado cuenta de eso? Siempre felicitan al que lo repara, al que lo soluciona, al que pone paliativos, ¿ya? Pero no felicitan al que evita todo eso. Entonces hay que tener en cuenta de que a veces no es visto muy bien en todas las organizaciones como algo esencial el tema del predictivo y su implicancia y su impacto, pero nosotros sabemos, ¿no?, que sí es una herramienta potente, es la evolución a lo que es el preventivo correctivo y que simplemente a esto tenemos que evolucionar todavía al proactivo, ¿no? Tenemos que evolucionar a lo que es ya el manejo de datos y a lo que es el pronóstico. Sigamos con el tema de lo que es el aceite, ¿no? El análisis de aceite. Aquí vamos a ver que el objetivo es garantizar que una máquina lubricada funcione como se espera. Existen 3 categorías de análisis de aceite: propiedades de los fluidos, contaminación y partículas de desgaste. Propiedades del fluido se centra en identificar el estado físico y químico actual del aceite. Contaminación detecta la presencia de contaminantes destructivos o sus probables fuentes. Partículas de desgaste determina la presencia de partículas producidas como resultado del desgaste mecánico, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien esto porque tuve una experiencia, ¿no? Y no lo digo porque simplemente así funcionó, ¿no? Tenía 2 problemas, ¿no? Llegué a una organización donde tenían problemas la planta y la mina, ¿ya? Así, planta y mina. La planta, puro problemas, puras fallas. La gente trabajaba de noche y no de día, ¿ya? Todo era emergencia, emergencia, y la gente se amanecía y por lo tanto el otro día entraba a partir del mediodía. Era estresante. Y por el otro lado, la mina, tenían una flota, no tienen, porque no los dejé así, que estaban renovando flota, pero fue un tema que ya les contaré. Este tema de esta flota, su gran problema de la flota era que muy antigua. Aquellos que saben de equipos, de scoops, equipos sin overhaul, 52.000 horas. Cuando un equipo para un overhaul, estamos hablando de 18.000 horas, ¿no? Entonces, overhaul o reemplazo. Esto se veía ahí, ¿no? Y eso se reflejaba en los costos, en las fallas y todo lo demás. Pero más allá de eso, era todo lo que se realizaba dentro de lo que eran inspecciones, lubricaciones, limpieza de equipos, ¿no? Entonces,
a donde voy con todo esto es que se atiende la planta, ¿ya? Se propone y se acepta el área de gestión, planificador, inspector, lubricador, y con eso se empezó a generar las rutas de lubricación, las rutas de inspección, los planes de mantenimiento, y la planta empezó a levantar. De 1.400 toneladas a 2.000 toneladas. Levantó la producción, arte de magia, no hubo nada más, con la misma contrata, con la misma gente, la gente, el jefe de mantenimiento a planta a las 6 de la tarde se iba a su cena y se iba a descansar tranquilo, ¿no? Por ahí algún día un X problema, pero no había lo que se vivía un año atrás. En la mina, de la misma manera se quiso implementar. La diferencia era que había personal de empresa, mientras que en el otro era personal tercero. Por lo tanto, era manejable el tema de la reestructuración de la organización. Pero en el caso de la mina era más difícil porque estábamos hablando de sindicato y toda la problemática laboral que se generaba, ¿ya? Pero ¿cómo atender? Pues, como decíamos, y las fallas continuaban. Entonces, por un lado, era el tema del ciclo de vida para hacer la reposición, porque la gestión misma no estaba bien identificada, ¿no? Imagínense que la empresa invertía en un promedio de 4 o 6 camionetas al año de reemplazo, pero no podía reemplazar un scoop. Entonces, era increíble, reemplazaban camionetas que eran más importantes que un scoop, que era el que prácticamente mantenía, el que sacaba el mineral, ¿no? Y mantenía la planta operando. Entonces, cuestión de visión de gerencia, se hizo ciertos cambios, proposiciones, y se implementó la lubricación. Fue uno de los factores acompañando este tema del ciclo de vida, fue el tema de la lubricación, ¿no? Pero ya no visto desde mantenimiento, sino visto desde mantenimiento operaciones. Se implementó todo un proceso donde se involucraba al jefe de división de mina, al jefe de división de mantenimiento, al área mantenimiento mina, jefe de mina, a los técnicos, a los operadores, y se hizo toda una capacitación y se informó cómo iba a hacerse el plan. Se crearon las fichas, las cartillas para el operador, para el técnico. Se implementó un lubricador. O sea, gente que lubricaba solamente en taller. Todo lo preventivo llegaba y él se encargaba de todo lo que era lubricación, desde el cambio de un fitting hasta ver el tema de el mantenimiento y reparación del sistema de lubricación, las bombitas, las graseras, las mangueras. Se cambió los tipos de lubricantes, ¿no? De la 222 a la 462. Todo eso ocasionó de que mejore la lubricación. La lubricación funcionaba, las paradas se disminuyeron, ¿ya? Los puntos de engrase en la mina mejoraron, se cambiaron, se colocaron compresoras, de tal manera de que la presión pueda llegar, pues, para el tema de la lubricación, y los equipos prácticamente se lubricaban en cada bahía, pero por la distancia, también a excepción de los Scoop que no tienen compresora, todos los demás, los Jumbos, ¿no? Que sí tenían compresora, los Mixer, simplemente ahí se colocaba también su bombita de lubricación y por lo tanto podían lubricar en el punto donde se encontraba el equipo. De tal manera de que realmente mejoró el tema de la lubricación, la disponibilidad también se elevó y eso ¿no? Dio pie luego a seguir conversando por el tema del mantenimiento del cambio por componentes y el overhaul o cambio de equipo, ¿no? Por ciclo de vida. Al final se llegaron a cambiar, ¿no? Flotas, el ST1030, flotas, el R1600, y por el otro lado se implementó el LH410 Zambic, ¿no? Que fue el reemplazo natural para los otros dos por diferentes problemas o fallas que tenían, ¿no? Uno motor, otro estructural, ciclos de vida y costos más elevados.
¿no? Y realmente fue impactante el tema de cómo la lubricación sí ayudó. Técnicas de mantenimiento predictivo, el análisis de aceite, beneficio de la lubricación de mantenimiento predictivo, ¿no? Este beneficio de la lubricación en el mantenimiento predictivo está asociado a la mayor eficiencia energética. Con el uso de lubricantes con el grado de viscosidad correcto, reduce la fricción, mejora el rendimiento de equipos. Esto no disminuye el desgaste de piezas, sino que también optimiza el consumo energético. Protección contra contaminantes. La película protectora creada por el lubricante actúa como una barrera efectiva entre los componentes internos y externos. Control y reducción del calor. Durante el funcionamiento, la fricción genera calor, lo que puede afectar negativamente al rendimiento de equipos. La lubricación adecuada no solo reduce la fricción, sino que también ayuda a disipar el calor. Prevención de la corrosión. Los lubricantes recubren las superficies metálicas formando una capa protectora que minimiza la exposición al oxígeno y a la humedad. Entonces, buscar el lubricante adecuado, ¿no? Caso, como les comentaba en la mina, era para soportar esas presiones extremas, ¿no? Porque ustedes cuando van al que maneja equipos mineros, siempre va a decir, oye, pero la grasa no es buena porque se chorrea, ¿no? La grasa se diluye. Entonces, porque justamente esa fricción, esa genera temperaturas muy altas y que no tiene esa capacidad de adherirse, sino que empieza a chorrear la grasa. Segundo, ante el lavado, porque se tiene que hacer el lavado, la grasa se sale, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo, se quedó el punto de lubricación, se quedó sin grasa, ¿no? Especialmente en articulaciones, ¿no? Esto es algo que se tiene que considerar en función a la aplicabilidad, ¿no? Aquellos puntos donde están expuestos a polvos y donde la misma grasa tiende a generar pues una especie de pasta, ¿no? Porque se combina, se mezcla con la polución. Entonces también todas esas variables consideradas para poder utilizar la grasa correcta. Ahí viene el tema de la tribología, ¿no? Ya, entonces, por eso los beneficios, eficiencia energética, protección contra contaminantes, control y reducción del calor y prevención de la corrosión. Vamos a tener dentro de estos 6 pilares de lubricación en motores, ¿no? Un ejemplo, motores, ¿para qué propósito? Para que los componentes que forman parte del motor no se dañen. ¿Por qué? Porque el contacto que existe entre elementos, cualesquiera que sean, genera fricción. Cómo el aceite lubricante actúa de varias maneras, beneficiando el rendimiento y la protección del motor. ¿Qué hacen los pistones? Como vimos anteriormente, el cilindro y los pistones están expuestos a altas temperaturas y presiones, ¿no? ¿Ayuda a evitar los golpeteos del motor? Claro que sí, el lubricante cumple también un efecto amortiguador. Protege al motor de la oxidación, la película que forma el aceite lubricante, por más que sea delgada, protege a las piezas de agua, del aire y de los gases corrosivos. ¿Qué función cumplen los filtros de aceite? Cumplen un efecto limpiador. El aceite, al circular por el motor, arrastra esquirlas, basura, óxido y restos varios. Entonces, estos pilares de lubricación en motores, ¿no?, son aplicables a cualquier tipo de motor y lo tenemos claro. Nosotros decimos, sí, eso tenemos que hacer. O lo hacemos, pero tenemos que empezar a decir el check. Sí, hacemos cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es muy simple para poder implementar y para poder determinar el tema del predictivo, ¿no? Con el tema de lo que es la lubricación. Las recomendaciones para asegurar un correcto análisis de aceite: no enfocarse solo en los límites, no precipitarse con una lectura individual. El análisis de aceite, ¿no?, es más efectivo cuando se observan múltiples lecturas en conjunto. Buscar patrones en todos los parámetros reportados. Confirmar los hallazgos con una segunda muestra. Seguir las tendencias a lo largo del tiempo. Y recordar, un diagnóstico preciso del estado del lubricante es clave para tomar las acciones adecuadas o efectos de mantener los equipos industriales en óptimas condiciones, ¿no? El estado del lubricante, ¿no? Cuando hacemos nuestras tomas de muestras, ¿no?,
Ustedes saben que inclusive se limpia el aceite, ¿no? Nos piden ciertas marcas, ¿no? Que el aceite sea dializado antes de su uso, ¿ya? Y por lo tanto, de esa manera, evitar todo el tipo de contaminantes, ¿no? Eso, Caterpillar. Volvo, ¿qué es lo que ha hecho Volvo? Ha implementado un segundo kit de filtros, ¿ya? Todos los que lo ven dicen, oye, pero en filtros me va a sacar el ancho, es más caro. Y les digo esto por el cambio que les dije, esto de los R1600, los ST1030 y este LHD 410. Motor Volvo, motor CAT y el otro motor Cummins, ¿no? Ambos problemas, Cummins potencia, CAT un tema de fallas, ¿ya? Parte turbo, parte combustión, y por el otro lado, Volvo. Pero con esto, ¿no? Cuando se hace el análisis de cuánto va a costar, sí, pues cuesta más caro por el cambio de filtros, pero es mejor cuidado porque inclusive cuando le hacen la medición del monóxido, la opacidad, ¿no? Sus parámetros están muy, muy por debajo de lo que es un motor Cummins, motor CAT. Segundo, asegura el buen cuidado del motor. General, cuando ingreso, les digo, el 1030 estaba un promedio de 38 a 48 dólares la hora, de mantenimiento de este scoop, ¿ya? Mientras que en el caso del CAT, que eran muy antiguos, daban, o sea, nadie dice que no funcionaba, eran muy resistentes, robustos, tenían sus fallas, pero su costo era bien elevado. Estábamos llegando a 68 dólares la hora. Este equipo nuevo, ¿no? Que se demostró antes con una evaluación, ¿no? Llevando a tiempo, trayendo todo a tiempo presente, llevando a tiempo futuro, utilizando una herramienta financiera que es el CAWE, se pudo determinar que era mucho más económico. Y por lo tanto, se vio reflejado de esa manera. Cuando inició el equipo, con 13 dólares la hora. Cuando se estableció el equipo, con 23 dólares la hora. O sea, muy por debajo de lo que costaba un CAT y lo que costaba un RM600 y un ST1030. Entonces, esto es solamente para mostrarles que siempre este tema de lo que es análisis de aceite impacta, ¿no? El motor es el corazón de un equipo diésel, ¿no? Técnicas de mantenimiento predictivo. La termografía infrarroja también es otra. Hablábamos de lo que es energía. Fricción o causas eléctricas, polines, ¿no? Ustedes han visto los polines y a veces la fricción, ¿cómo lo tenemos que hacer monitoreo, ¿no? Monitoreo de termografía de polines para determinar qué polines están presentando temperatura elevada y por lo tanto tiene que atenderse un pronto cambio, ¿no? La temperatura es utilizado como instrumento de diagnóstico para la toma de decisiones. Una alternativa para esto es el sensor, o sea, también hay sensores en línea, lo que habíamos hablado, ¿no? Para recolectar datos de vibración, horas de funcionamiento y consumo de energía en tiempo real, ¿no? En este caso, los sensores, por decir, estábamos hablando de eh, para temperatura, y hay polines que traen chip, ¿ya? Y estos chips generan data de manera Wi-Fi, en las cuales se va recolectando la data y nos muestra en qué momento ya empieza a elevar o generar una tendencia. Como le digo, hay tanta información, hay tantas formas de poner este tipo de tecnología para puntos críticos donde no alcanzamos, donde simplemente necesitamos que nos alerte con anticipación. O sea, realmente podemos, ¿ya? Ir especializando. ¿Tiene un costo de inversión? Sí, pero tiene un costo de retorno muy grande.
La medición de la temperatura con cámaras especializadas produce fotografías infrarrojas a través del calor que emiten las máquinas, muestra las partes más calientes e indica las áreas problemáticas en donde se produce el desgaste. A través de la aplicación de termografía vamos a detectar puntos calientes, ¿no? Como el sobrecalentamiento de rodamiento, sobrecarga en el eje de rotación, sistemas de refrigeración bloqueados, desgaste mecánico y conexiones sueltas o corroídas, ¿no? Su aplicación es múltiple. La termografía también tiene un beneficio en el mantenimiento predictivo, la reducción de intervenciones correctivas, la disminución del consumo de energía, la extensión de la vida útil de los activos y la mejora en la productividad en la industria, ¿no? La aplicación de la termografía, casos y problemas que pueden detectarse. Termografía en el mantenimiento predictivo es una opción genial para el mantenimiento predictivo en el sector industrial. Termografía en la inspección de edificios para detectar problemas de aislamiento y fugas principalmente de agua. Miren, de termografía en la medicina, monitorear infecciones y problemas circulatorios. Por ejemplo, útil para la detección temprana del cáncer y seguimientos de curaciones de heridas. O sea, tenemos múltiples aplicaciones de lo que es la termografía, ¿no? ¿Ya? Y acá lo estamos viendo, ¿no? Para el sector industrial, defectos de aislamiento, puentes térmicos, localización de fugas, tuberías, detección de fugas de aire, líneas de abastecimiento, control de calidad, instalación de... O sea, es una amplia gama de usos de lo que es la termografía. También tenemos las técnicas de mantenimiento predictivo, las pruebas de partículas magnéticas. La prueba de partículas magnéticas es un método no destructivo que revela fisuras en la superficie. Este método se basa en el principio de que el flujo magnético de un objeto magnetizado se distorsiona localmente por la presencia de discontinuidades superficiales, ¿no? Importante para el tema estructural especialmente, ¿no? Equipos móviles, los que yo les hablaba, ¿no? Las palas. ¿Ya? Estas palas tienen sus cucharas, una cuchara de 4 toneladas, ¿sí? A ver, no, perdón, 40 toneladas, ¿ya? 40 toneladas de capacidad de carrillo cada cuchara. Alimentaba a los 730E, que era de 190 toneladas. Entonces, con 5 cucharones ya estaba lleno la tolva del tico, ¿no? Entonces, pero estas tolvas y estas cucharas justamente tenían estas pruebas, ¿no? Para ver el tema de las fisuras. También, el beneficio de estas pruebas de partículas magnéticas está en la capacidad para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, resultados rápidos y eficientes, método económico y menor requisito de limpieza en el material, ¿no? Entonces, beneficios también para ciertas aplicaciones como la que hemos hablado ahora. Ventajas y desventajas en la inspección de equipos industriales. Las ventajas: rapidez y economía, sensibilidad, flexibilidad. Desventaja: material ferromagnético. Solo funciona en materiales ferromagnéticos como el acero, el cobalto, el hierro y el níquel. Defectos superficiales y subsuperficiales. La técnica se especializa en detectar defectos superficiales y superficiales. Para defectos más profundos utilizan otros métodos que pueden ser necesarios, caso del ultrasonido, ¿no? Alineación requerida. Los inspectores deben lograr una alineación precisa entre las indicaciones y el flujo magnético. Áreas pequeñas. Solo permite examinar pequeñas secciones de una superficie a la vez, ¿no? Características. El ultrasonido. La prueba por ultrasonido es un método no destructivo que se utiliza principalmente para detectar bajas vibraciones en equipos rotativos, fugas y ruidos de rodamiento. Se analiza de forma onda sonora, alta frecuencia, que viaja a través de un medio, y la importancia del ultrasonido en la industria se da por su eficacia y rapidez. El análisis de la vibración, también vamos a ver acá, es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Lo que llamamos vibraciones, ¿no? En el mantenimiento predictivo, ¿no? Siempre hemos, como el Quick Collect que hemos hablado, ¿no? El ViroPen, ¿no? Para poder obtener información de manera rápida, en línea, se va a la nube
y tener todo un soporte de especialistas y manejo de datos e históricos en hardware que no es nuestro, pero que sí pagamos una licencia. Las principales unidades de medida son la frecuencia de las vibraciones, ciclos por minuto o sistema imperial, Hertz, ciclos por segundo, sistema métrico, donde los parámetros más utilizados para la medición de un espectro de vibración son la velocidad y la aceleración. El análisis de las vibraciones mide los cambios en la amplitud de la onda de vibración por frecuencia a lo largo del tiempo. Estos elementos incluyen todas las piezas rotativas como los ejes, cojinetes y otros componentes de motores del sistema de transmisión de potencia. Para tomar los datos de vibración y trazar los gráficos se utiliza el analizador de vibraciones portátil, ¿no? Lo que habíamos hablado, el QuickCole o VibroPen. En este caso, un profesional certificado y con un alto conocimiento de la máquina y sus componentes coloca un transductor en el punto estratégico de la máquina. El análisis de vibración, existen 3 direcciones estándar para medir las vibraciones, horizontal, vertical y axial. Saber cómo se realiza un análisis de vibraciones les permite a los responsables del mantenimiento identificar fallas, desequilibrio y desalineación del eje, desgaste mecánico, holgura mecánica, falla de rodamiento, resonancia y cavitación. Beneficios del análisis de la vibración en el mantenimiento predictivo es la detección temprana de fallas, el monitoreo en tiempo real, extensión de la vida útil de los equipos y reducción de los costos operativos. Todos tienen una semejanza a estas técnicas, ¿no? Pero cada uno para aplicaciones distintas, ¿no? Por decir acá, permite identificar problemas como el desbalanceo, desalineamiento, holguras, desgaste en componente antes de que provoquen fallas. La extensión de la vida útil identifica y corrige problemas en una etapa temprana y el análisis de vibraciones ayuda a minimizar el estrés mecánico de los activos, lo que prolonga su vida útil y asegura un rendimiento constante. Este estrés mecánico es lo que hablamos, ¿no? O sea, no fatigamos, ¿no? A ciertos elementos o componentes que podría reducir su tiempo de vida, su ciclo de vida de ese activo, ¿no? Bien mantenido, como les decía anteriormente, un equipo tranquilamente podemos ampliar su ciclo de vida de manera efectiva, o sea, que no nos cueste más, sino que esté dentro del estándar de un costo óptimo. Tecnologías digitales. Vamos a ver lo que es los sensores, ¿no? También lo que es el mantenimiento 4.0. Dice, la Internet de las cosas describe la red de objetivos físicos, cosas, que llevan incorporadas sensores, software y otras tecnologías con el fin de contactarse o intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través del Internet. La industria 4.0, ¿no? Ya hemos visto que hay sensores haciendo el predictivo, pero esto entra al Internet, en la nube, la interacción con otro software, lo que yo les decía, ¿no? Podemos tener un software de monitoreo de condición por temperatura, por vibraciones, por simplemente energía, otro por tonelada que se está tratando, por tiempos de residencia en un determinado equipo, por desgaste, ¿no? O sea, tantos datos que se pueden, sensores que nos pueden dar, y eso, hacer el match entre toda esa data, ¿no? Que nos puede hacer optimizar mucho de nuestros procesos. Estas tecnologías están integradas, ¿no? En la manufactura, cadena de suministro, logística y otras áreas empresariales para capturar, analizar datos en tiempo real con el fin de transformar en la forma que se fabrican, almacenan, utilizan, mantienen las piezas y los productos. Tuve la oportunidad de llegar a su centro de Ferreiros, ¿no? Su centro logístico y sus talleres, ¿no? Donde tienen un robot, ¿no? Está robotizado y está manejado por inteligencia artificial, ¿ya? Su capacidad, ellos manejan, en esa época manejaban 37.000 ítems, ¿ya? Pero su capacidad de todo ese sistema estaba por los 60.000 ítems, ¿no? Donde solamente hay 2 personas, 3 personas que hacen el empaque en función a cómo va atendiendo ese almacén
robotizado y con inteligencia artificial. ¿Y por qué dirán inteligencia artificial? Claro, porque se ordena en función a la demanda. Todas las necesidades vienen de cada una de las industrias y por lo tanto eso pasan por órdenes de compra, se generan las reservas y el documento de salida de material, pero el sistema de inteligencia, la IA, va haciendo las reposiciones en función a esos pronósticos de demanda. También la priorización, la atención, en qué punto de toda la columna se encuentra ese repuesto y de tal manera que es el punto óptimo. Si tiene mucha rotación, va a estar en la parte superior. Si tiene baja rotación, va a estar en la mitad y si no tiene mucha rotación, en la parte más baja de esa columna. O sea, es algo que realmente ayuda mucho, es un ejemplo, ¿no?, de lo que es solamente hablando la logística. Esto también viene, ¿no? Estamos viendo que los orígenes de la industria 4.0 se remontan al 2010, cuando el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, escuchen, empezó a explorar las tendencias emergentes de la alta tecnología y su potencial para beneficiar a la sociedad y permitir a las personas y a las empresas hacer más con menos. Siempre habrán escuchado eso, ¿no? Hacer más con menos, ser más eficientes. El primer uso oficial del término 4.0 surgió al año siguiente, cuando empresas de todo el mundo empezaron a hablar seriamente de su potencial. Recuerde que Alemania es el país más industrializado de toda Europa, ¿no? Desde maquinaria, electrónica, software, vienen de este país, ¿no? Muy, muy industrializado, ¿no? Y ellos justamente han llevado esto a otro nivel. Vamos viendo también que al pasar el acceso a los datos en tiempo real y a la inteligencia continua, permiten tecnologías 4.0 transformar radicalmente su forma de gestionar las operaciones y dirigir los negocios. ¿Cómo afectaría la industria 4.0 a las desigualdades? A medida que las empresas se vuelven más productivas, también son más competitivas y tienen más probabilidades de contratar a los trabajadores altamente calificados en mejores puestos de trabajo. Hicieron un análisis, ¿ya? Esto lo vi en un artículo donde decían, la inteligencia artificial, ¿no?, va a desplazar a la mano de obra. Pero ahí hablábamos de lo que les conversaba, ¿no? O sea, esta industria 4.0 también necesita especialistas con otras competencias. Entre más menos, lo que va a necesitar lo que es la industria 4.0 va a incrementar la necesidad de mano de obra, pero eso sí, especializada, ¿ya? Eso es la única observación. Por eso que esto va mucho y va muy amarrado a lo que son las políticas de educación de cada país, de cada sociedad, porque realmente va a impactar en el tema del crecimiento de lo que es la industria 4.0 en cualquier zona o lugar del mundo. La industria 4.0 impulsará cada vez más los procesos de producción a todas las organizaciones de éxito y a las que invierta hoy en máquinas y fábricas inteligentes pronto serán líderes del mercado. ¿Ya? Manufacturas de acero, alimentación, empresas químicas, fabricantes de automóviles, fabricantes de alta tecnología, minería, tenemos Quellaveco, ¿no?, donde hay equipos de transporte de mineral totalmente inteligentes manejados por IA, ¿no? Entonces, no estamos lejos, estamos dentro de ese rubro, ¿no? La integración que permite flujos de datos en tiempo real entre sistemas digitales no es nada nuevo para capturar datos en tiempo real del mundo físico y utilizarlos para permitir la comunicación de máquina a máquina, ¿no? Las tecnologías digitales, también vamos a ver que estas propuestas de valor son posibles gracias a una amplia gama de nuevas tecnologías, ¿no? Algunas que ni siquiera hemos escuchado: Internet de los objetos, ¿no?, Big Data, computación en la nube, inteligencia artificial y machine learning, gemelos digitales,
impresión 3D y fabricación aditiva, edge computing, sistemas ciberfísicos, robots móviles autónomos, integración horizontal y vertical de sistemas y la ciberseguridad. Las tecnologías de la industria 4.0 nos conlleva una fábrica inteligente. En una fábrica inteligente, la analítica avanzada, como el aprendizaje automático, puede procesar los grandes datos que se crean a través de sensores inteligentes y la OIE. Dice que la inteligencia artificial nos está hackeando, porque la inteligencia artificial aprende, y aprende de cómo modelamos nuestros procesos cada día, y por lo tanto va a llegar a un momento en que esa es la visión, ¿no?, que nos dicen con la industria 5.0, ¿no? Cuarto oscuro, donde ya no debe haber personas trabajando y sea autónoma. Entonces ese es el gran, lo que debaten, ¿no?, los gurús en el buen uso de lo que es la inteligencia artificial. Las fábricas inteligentes habilitadas por la analítica avanzada pueden producir un producto de mayor calidad, mejorar los procesos de producción internos y mejorar la experiencia del cliente. Un producto mejor, un proceso más inteligente y clientes más felices. Los beneficios del predictivo frente al preventivo. El preventivo, siempre vamos a buscar reducción de fallas, excesión vida útil y ahorro a largo plazo, mientras que el predictivo es la optimización de recursos, el incremento de la disponibilidad operativa y la mejor toma de decisiones. Muchas gracias, alumnos. Hasta aquí la sesión. Quisiera saber sus consultas y poderlas absolver. Estimados profesionales, a continuación daremos paso a la ronda de preguntas. Voy a activar los micrófonos para que puedan ustedes consultar directamente al ingeniero si tienen alguna duda para que puedan hacerlo. Adelante, Luis Alberto. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Augusto. ¿Se me escucha, no? Se te escucha, Luis Alberto. Yo trabajo en una empresa metalmecánica y el problema constante que se tiene es en el uso, utilizan mucho uso de amoladoras y máquinas de soldar, que es el activo principal de la empresa. Últimamente se han estado averiando muchas de esas máquinas, indiferentemente el modelo y la marca, y se han tenido que realizar un mantenimiento a todo el equipo. Yo quisiera saber, en ese caso, como nosotros realizamos proyectos a otras plantas más grandes, y los proyectos son muy diversos, ¿no? Pueden ser de un día, de 3 días, de una semana. Podemos estar parados en planta o en taller un día o 2 días y volvemos a retomar otro proyecto. ¿Cuál es el mejor control? Mi pregunta es, para hacer un mantenimiento preventivo o predictivo, ¿no? En este caso. Ya. Mira, te comento. Actualmente trabajo en una unidad logística de concentrados, donde no dependemos, así como tú, no dependemos ya de el tiempo que le toca la intervención al equipo, ya, sino que dependemos de cómo el otro proceso, que es el embarque de los concentrados, o sea, al puerto, al barco, ya, empiece a desarrollarse. Entonces, a veces temas naturales, ¿no?, ambientales o simplemente legales hacen de que los barcos se retrasen, por lo tanto no hay despacho, no hay preembarque y todo pare. O lleguen todos los barcos y empecemos a intervenir. Entonces, acá, más allá de tener tu programa sistemático que tú tienes, dices, mi amoladora, cada mes tengo que intervenir, y le hago desde limpieza de carbones, ¿no?, cambio de, no sé, pues algún rodaje, el engrase, ¿no? Y ya tienes parametrizado tus intervenciones, también tienes que utilizar el oportuno. Esas ventanas que tú me estás hablando,
son los momentos donde tienes que intervenir. Trasladas, y justamente ahí viene el tema de la programación. Día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1, donde mueves esas órdenes, tu programa de intervención, adecuado a ese programa operativo, ¿no? Porque esas ventanas todo lo que se acerca a ese día y donde tienes ventana, tienes que intervenir. Eso es algo, para algo que no es es muy variable, ¿no? En tiempos de intervención, y que estamos afectos a un tema netamente variable de operación, dependiendo de la industria, tenemos que adaptarnos con un tema oportuno. Pero como base, tu sistemático. El sistemático, tanto para el preventivo como para el propio predictivo. ¿Alguna otra consulta, Ángel? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí. Gracias por la exposición, es todo muy interesante. Yo tengo una consulta que estuve revisando la PPT de la clase pasada. Referente a los backlogs, yo estaba especificando que en los backlogs usualmente ahí van los que son los correctivos programados, las inspecciones de rutina y lo que son los predictivos. Una consulta, los mantenimientos predeterminados que son programados de forma de calendario, ¿también deberían ser incluidos en los backlogs o eso tendría que ir aparte? No, esa parte. Estamos hablando de todo aquello que está, si estamos hablando de la clasificación de correctivo programado, ¿ya? Atención de backlogs, ¿ya? Mi Cuando duda hablamos es porque cuando yo califico las horas hombres, cuando lo planifico, también tengo horas de mantenimiento predeterminado que también lo realizo con mano de obra interna. Entonces, también hay horas ahí que se deberían contabilizar junto con claro, las del backlog. ¿Es así o me equivoco? sí, está bien. Lo que pasa es que son dos indicadores diferentes. Tú tienes el control de tus backlogs, que justamente son aquellos que nacen ante un pendiente, ¿no? Que no para el equipo, te está presentando síntomas y lo programas a futuro. Te tiene que llegar un servicio, te tiene que llegar un repuesto, o simplemente tienen que darte un pase operativo para su intervención. Entonces, ahí se genera un backlog, ¿correcto? Ese es para el correctivo programado, ¿correcto? Ya, correcto, así, correctivo programado. Entonces, esos son backlogs, ¿ya? Hasta ahí se van formando los backlogs. Pero para tu programación semanal, tu programa diario, día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1, tienes que considerar tanto los sistemáticos, los programados y los correctivos no programados, ¿ya? Porque los no programados no lo programas, pues no, eso llega y está dentro de ese 20% que tú dejas de capacidad para poder atender. Tú nunca puedes programar el 100%, programas el 80%. En todo caso, sumaría entonces mis horas hombre de backlog, de mi programa de mantenimiento predeterminado y de mis rutas de inspección. Todo ¿Y lo que la está... ruta de inspección? Sí, ¿Y la la ruta ruta de de... inspección Sí, ya, en qué programa? Sí, dígame. la ruta de inspección es parte de ese... ¿recuerdas que habíamos hablado del tema de la 14224, lo que puse en la primera lámina, y la 306, perdón? Ya, ahí habla justamente de lo que es monitoreo por condición y estamos hablando también de lo que es sistemático. Entonces, esas inspecciones también son parte del preventivo, ¿ya? Solamente son sistemáticos, tienen tiempos menores, pero atiende toda una ruta de inspección, una ruta de lubricación. Esa ruta de inspección puede ser sensorial o puede ser instrumental, ¿no? Utilizando técnicas predictivas, caso vibraciones, caso termografía, caso ultrasonido, dependiendo de a la cual se adapte mejor a tu negocio. Ok, me quedó muy claro. Gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, buenas noches. Hola Ernesto, buenas noches. Bueno, yo trabajo en una empresa de gasoducto en Nuevo Mundo por el Cusco. Y bueno, estoy yo encargado en el área de mantenimiento de las maquinarias pesadas, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos con las 250 horas trabajadas, hacemos un mantenimiento preventivo y trabajamos con generadores que están trabajando día y noche y ya cada 9 días cambiamos de grupo y Mm. bueno, necesitaría cómo yo podría manejar todo ese sistema, pues, ¿no? Ese sistema para ir más en orden. Sí, en estos tiempos sí como dice el correctivo es no se previene y hay. Quisiera saber cómo yo lo puedo gestionar ese sistema para poder llevar un control mejor, porque a veces en el grupo se pasan unos días más, un día menos y no nos percatamos a veces nosotros por estar interviniendo en las demás máquinas, pero eso quisiera de repente hay algún control o algún sistema para llevar de todas las maquinarias. Mira, en el caso de lo que es el- tus equipos, tu flota, ¿no? Grupos electrógenos, equipos móviles. Para empezar, tienes que llevar el sistemático, eso es fundamental. Si no tienes un sistemático, en función a preventivos ya determinados, con tareas ya predefinidas, ¿ya? Tienes que implementarlo. Uno, tus cartillas, el ABC. Generalmente implementamos, decimos, cada 250 horas intervengo al equipo y cambio filtros. Sí, pues, pero, oye, cuando tienes 250 horas, tienes que cambiar tal cosa. Cuando el equipo nuevamente regresa a las 250 horas y se volvió 500, ya tiene más actividades y tiene otros tipos de inspección y calibración. Y cuando cumple 1000 horas, 750 horas, y va creciendo las actividades y los repuestos y las inclusive las intervenciones de externos para que te vengan a hacer una inspección, ¿no? Que te monitoreen el equipo, ¿ya? También tiene que ser parte del alcance de tu mantenimiento preventivo. Por lo tanto, eso es lo que primero tienes que realizar. Lo segundo está en el tema de las inspecciones. Tus inspecciones, tienes que tener rutas de inspección de esa flota en operación. Entre cada 250 horas debe haber una ruta de intervención del equipo en campo para que verifiques qué probables fallas pueda tener. Tercero, lo que había dicho, el tema de la lubricación. Debe haber un responsable de la lubricación. Para una flota de ese tipo, no puede ser, todos los mecánicos son lubricadores. No, tiene que haber un lubricador, un responsable, el cual se encargue solamente del tema de la lubricación. Tercero, ¿ya? Ok, Los ingeniero, muchas aceites. gracias. Entonces, Sí. Y los aceites, es importante, el análisis y muestreo de aceite. Entonces, yo sé que estás en una zona muy lejana, pero igual tienes que tomar esas muestras de aceite y debe haber un laboratorio cercano, no sé, sea Cusco, sea Arequipa, donde se pueda monitorear y darte resultados, porque ese resultado lo suben a la nube y vía internet tú puedes estar recibiendo esta información. ok, ingeniero, sí, lo que aplicaría es en el modo sistemático, entonces, ¿no? Para llevar un control ya de acuerdo de los equipos que ya están, lo que trabajan diario, ¿no? Ya han trabajado tantas horas, y ahí llevar el control. Sí, buena información, ingeniero. Bueno, listo, Ernesto. Daniel. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Gracias por su ponencia el día de hoy. Tengo una consulta respecto al mantenimiento de la industria 4.0. Mi consulta va orientada si es que esta tecnología o esta forma de hacer el mantenimiento o funciona para todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de una empresa retail que es multisedes, ¿no? Que tiene equipos, podemos decirlo entre comillas, básicos como ascensores, aires acondicionados, ¿no? Escaleras eléctricas, eh, este tipo de equipos que tal vez no representan activos con mayor gastos que tal vez si es que se malogran, va a generar un gran impacto al nivel de todo un proceso, no como máquinas en minas o algo así, ¿no? Entonces yo quería saber si es que tal vez el alcance de 4.0
llega también a este tipo de empresas o de sistemas que se mantienen, o es principalmente para que para este tipo de empresas o de industrias donde presentan activos que realmente se tiene que hacer un mantenimiento así más detallado y cuidar el equipo a tal grado que pueda generar algún tipo de daño a todo el proceso de la industria, ¿no? Tengo esa duda, dije. Ya, mira, es correcto, ya, esto, la inteligencia artificial, la 4.0, aplica para todo, ¿ya? El tema es qué negocio está en la capacidad de aceptarlo, ¿no? Porque les digo un ejemplo, ¿no? La industria donde estoy, se planteó el tema del gemelo digital, ¿ya? Entonces, por un tema de proceso, por un tema de mantenimiento y poder, ¿cómo se dice? Monitorear y modelar, ¿ya? Escenarios para incremento de producción, lo cual velocidades, flujos, capacidades, sin afectar el equipo, ¿ya? Pero esta solución tenía un costo sobre los $50,000. Industrias donde yo les decía una hora de lucro cesante vale $1,000,000, lógicamente que no va a significar un impacto a sus beneficios, ¿no? A su costo operativo. Pero una industria como esta mediana minería, donde son $15,000 la hora, ya le estás afectando su costo operativo. Por lo tanto, no es que no aplique, sino que el negocio no da para utilizar esa tecnología. ¿Ya? Pero esto en el tiempo se va abaratando. Como has visto, he hecho la presentación, no hay una sola, ¿no? Hay un montón de tecnologías 4.0, metodologías a utilizar y sistemas a utilizar. Una de ellas puede ir calzando para lo que tú necesitas. ¿Ya? Hay unas mucho más económicas y que tranquilamente aplican a tu necesidad. ¿Recuerdas en la industria, a muchos habrán escuchado, inmobiliaria, ¿no? Dicen las casas inteligentes. Pero estas casas inteligentes justamente es eso, monitorean, ¿ya? Entonces es importante simplemente que cómo se adapta a tu negocio. Muchas gracias, dije, sí, justamente es el análisis, ¿no? El retorno, qué tanto va. Al menos por lo pronto creo que hay un alcance que se está haciendo es a nivel de parámetros eléctricos, ¿no? Monitorear el consumo eléctrico de los equipos, y ahí podemos detectar tensión, corriente, ¿no? Si son semejantes, tal vez un equipo, ¿por qué me consume más corriente que lo otro? Al menos hasta ahí se está llegando, al menos estamos llegando donde trabajamos, donde yo trabajo, pero ya a un nivel más detalle, como nos lo comenta, que sería muy interesante, pero de hecho que sería un poco más costoso y tal vez el retorno sería muy largo, ¿no? Pero las tecnologías igual van evolucionando, ¿no? Así es, correcto. Gracias, Daniel. Muchas Andri, gracias. ¿estás levantando la mano? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Empecé por su ponencia, en primer lugar, ingeniero, quería consultarle. Yo estoy viendo ahorita los equipos trackless en una compañía, ¿no? Y según lo que explicó también, nosotros debemos sacar el análisis de aceite como mantenimiento predictivo. Pero también mi pregunta sería como que, aparte del análisis de aceite, ¿qué otros mantenimiento predictivo podríamos implementar como para hacer una mejora continua en la empresa, ¿no? Predictivos para la flota trackless. Sí, ingeniero. Bueno, hay un tema de motores, ¿no? Que es la videoscopía, ¿ya? Ese es el tema para ver desgastes internos. Y lo otro está relacionado a lo que es la dialización de aceites y la dialización en línea del aceite que se coloca en el motor para de esa manera evitar el tema del desgaste prematuro, ¿no? De los componentes internos del motor, y eso también tiene una aplicación directa, ¿no? ¿Ya? Ahí hay cuestiones, como dije, todo depende de cuánto tengas la capacidad de gastar, tu negocio cuánto puede dar, ¿ya?
Por si una solución como la que te hablo, esta del monitoreo en línea, ya para equipos diésel, estaba sobre los $6,000, ¿no? Si tú consideras que el motor te vale $50,000, ya es el 10% del costo de un motor nuevo. Entonces, a veces no, la rentabilidad no la ven para unas 12,000 horas que va a tener el motor, ¿no? No la ven como una aplicación efectiva. Pero sí, o sea, hay otras empresas que sí van al negocio, ejemplo, dependiendo en esta empresa que es una unidad logística, donde el equipo dura 3 años. Cada 3 años cambiamos equipo. O sea, trabaja máximo 12,000 horas, ¿ya? Y la polución es excesiva. ¿Por qué? Porque trabajamos con concentrados. Entonces, ahí sí aplica lo que lo que te estoy diciendo, ¿no? Un sistema ya en línea del, de, de una lubricación automática del motor, del aceite motor, y por el otro lado, también el dializado, porque todo tiene que ser realizado, todo en el caso, especialmente el hidráulico, ¿ya? Por el exceso de polución con el cual se trabaja el equipo, ¿no? Entonces, sí, hay otras técnicas como la que te estoy diciendo que son estas, ¿no? Dependiendo de la tecnología del equipo, ¿no? Algunos ya vienen incorporados para poder sacar información de manera remota, y los casos los motores, la caja, que te permite sacar esa información y poder analizarla y colectarla en una base de datos, en un software especializado. Ok, ingeniero, muchas gracias por su explicación. Ok. Juan, Bueno, ingeniero, Jenny. para los que tienen algunas consultas adicionales, nosotros lo vamos a hacer llegar por interno. De igual manera, agradezco también la clase del día de hoy y damos por culminada la sesión. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, alumnos. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. El enlace va a ser compartido a través del chat y también será reenviado por el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que la grabación estará disponible el día de mañana en el aula virtual y también compartida en el grupo de WhatsApp para su reforzamiento. Asimismo, le informo que está disponible la certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con un valor promocional de $89.90. Si desean acceder a ella, pueden comunicarse con nosotros. Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en una próxima sesión. Buenas noches.